Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Incline tu cabeza, incline tus ojos. Vamos a orar. Padre, al leer tu palabra esta noche, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia y mi pequeñez. Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Reconociendo que no somos nadie delante de ti, te pedimos que nos hables en el poder de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermano Juan, capítulo 20. Versículo 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan capítulo 20, versículo 30. Mire el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto fue escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías. Christos en el original griego, Yeshua, Yamashia en el hebreo, es el Mesías, es el enviado, es el ungido. Para que creáis y creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. Podéis sentar, hermanos. Gracias. Siguiendo esta noche sobre el poder, la autoridad y la sabiduría de la palabra de Dios. Deja tu Biblia abierta. ¿Para qué es el propósito de la Escritura? ¿Y por qué es que fue escrita la palabra de Dios? Como he dicho las otras veces, ha sido el embate furioso de los gnósticos, de los ateos, de los comunistas, de los árabes por el Corán contra la palabra de Dios. ¿Qué ella significa? Su sabiduría, su inteligencia, su honestidad que está en ella, la infalibilidad de la Escritura, que ella es infalible, ella no falla. ¿Para qué fue escrito? Mira lo que dice Juan 20:31. Primero, para autenticar la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo. Mateo habla de Jesús Cristo Rey, Marcos habla de Jesucristo siervo, Lucas Jesucristo Hijo del Hombre, pero Juan Jesús Hijo de Dios. La deidad del Juan 20, versículo 30 y 31 que leímos: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. La palabra fue escrita para que tú puedas creer en ella. La palabra fue escrita para que podamos tener una brújula, un guía, un manual. La esencia de la vida misma es la palabra de Dios, y cuando la estudias y la conoces, es el poder de Dios revelado en ella. Segundo, ¿por qué fue escrita? Para dar esperanza a los hombres. Romanos capítulo 15, versículo 4, léelo. Ya sabes que te voy a dar 5 segundos para que la abra, ¿verdad? 5. Capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra fue escrita para que tengáis esperanza en ella. La palabra fue escrita para que tú la puedas creer, puedas estudiar, para que tú la puedas escudriñar, para que tú la puedas conocer. Juan capítulo 21, versículo 24. Juan 21, versículo 24. Mira lo que dice la Escritura. Este es el discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió esas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Su testimonio es verdadero. Sea todas las religiones del mundo falsas, sea todas las sectas falsas, sea
todas las religiones, todos los movimientos religiosos del mundo, falso. Solo uno se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, y nadie va al Padre sino por mí. La verdad absoluta que Dios quiso dar al hombre está aquí, contenida en las páginas de esta escritura. Y cuando la conoces, vives una vida de poder. Tercero, para relatar experiencias humanas como una advertencia para que nosotros no cometamos los mismos pecados que los demás cometieron. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Mira lo que dice la escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las historias que están aquí, de tragedias, de adulterio, de traición contra Dios, es para que tú no las repitas. Las historias verdaderas que están aquí, de victoria, de poder, de unción, de hombres santos que sirvieron a Dios, es para que tú los imitas. Están escritas aquí para que puedas conocer que a través de la palabra de Dios, los que firmaron sus caminos, lo observaron la ley, observaron la palabra, caminaron en Dios, caminaron en sabiduría, caminaron en unción, obtuvieron el precio de la vida eterna. Para aquellos que se rebelaron contra la palabra, criticaron la palabra, no creyeron a los profetas, juzgaron a Cristo, la destrucción que le vino a ellos por no creer en la palabra. Cuarto, para dar conocimiento de la vida eterna. La escritura fue escrita para dar conocimiento de la vida eterna. Abra tu Biblia ya en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bendito es su nombre. ¿No es extraordinario? Para que creáis, para que tengáis vida eterna. Para esto fue escrito. Para eso. Una vez yo hablaba con un testigo de Jehová, después tuve pena de él, pobrecito, porque lo desconvertía de lo que él había creído. Llegó a tocar la puerta de la casa y le dejé hablar, no le dije quién yo era, le dejé hablar. Cuando él terminó, terminó, le dije: ponte el cinto de seguridad porque vas a volar. Pobrecito, después me dio pena. Por eso los cristianos a veces pierden los argumentos de la palabra de Dios por no conocer la palabra de Dios. No hay infierno, decía el chiquillo. Si a ver lo que dice tu Biblia en Marcos 9, ahí encontraba sobre el infierno. Pero yo pensé que no estaba aquí. No hay cielo, ahí lo llevaba en Apocalipsis. Pero ¿qué dice ahí? Era la Biblia, la traducción de ellos mismos. Que Jesús no es Dios, que dice 1 Juan 5:20. Y sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y vida eterna. Sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios y vida eterna. Él miró al hombre que estaba junto con él, el maestro de él, le tomó el ejemplar de la Biblia que tenía de la traducción del Nuevo Mundo, le dio en las manos y dijo: yo no quiero más hablar contigo. Todo lo que yo he aprendido es mentira. Dijo: así es, este hombre que está a tu lado es un mentiroso. Y está camino al infierno, y tú también estás camino al infierno. El chico dio las espaldas a él, se convirtió al Señor Jesucristo, fue a la iglesia y entregó su corazón a Jesús. Por el conocimiento de la palabra de Dios sencillo. Tienes que conocer la palabra de Dios sencillamente. Sencillo. Un amigo mío fue a predicar en Kiev, en Ucrania. Y cuando le fue a predicar en Kiev, en Ucrania, llevó una cajita de 50 Biblias. Y cuando llegó para predicar, se juntó una multitud de 35, 40 mil personas. Y él dijo: Señor, ¿cómo yo voy a distribuir 50 Biblias para 40 mil personas? Y el Señor le dijo: te faltó fe, ¿verdad? Sí, no, te faltó mucha fe. ¿Cómo no vas a venir a predicar en la ex Unión Soviética? ¿Cómo vas a venir a predicar en Kiev, en Ucrania? Si la gente tiene hambre y sed de la palabra, ¿qué vas a hacer con 50 Biblias? Y él fue a orar y el Señor le dijo: tomes una hoja de cada ejemplar del Nuevo Testamento que traíste. Saque una hoja y distribuya una hoja a 40 mil personas que están allí, porque una hoja de mi escritura es suficiente para alimentarles espiritualmente y para guiarles a la vida eterna. Bendito sea la palabra de Dios, bendito sea el conocimiento de la palabra de Dios, bendito sea la autoridad de Dios. Una hoja sola, un versículo solo es poderoso para llevarte a la vida eterna.
Segundo lugar, el propósito de ella es que ella fue escrita para ser leída en la gran congregación. Éxodo capítulo 24 y versículo 7. Éxodo 24 y el versículo 7. Ella fue hecha, escrita, para ser leída en la gran congregación. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando lees las palabras de la gran congregación, lee las palabras de la palabra de Dios y la gente oye y se convierte. Josué capítulo 8 versículo 34. Josué capítulo 8 versículo 34. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, de las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Lo leyó a los ojos de todo el pueblo. Jeremías capítulo 36 versículo 8. Jeremías 36 versículo 8. Mira lo que dice la escritura. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Cuando se empieza el culto, se lee la palabra de Dios. Ella fue escrita para ser leída, para ser reverenciada. Ella fue escrita para educar al pueblo, para instruir al pueblo, para exhortar al pueblo, para redarguir al pueblo, para bendecir al pueblo, para guiar al pueblo, para traer el poder, la unción y el conocimiento de la palabra. Es lo que te va a llevar a la vida eterna. Lucas capítulo 4 versículo 16. Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer, ¿qué? El libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Isaías 61. Lo leyó y cuando terminó dijo: esta escritura se cumplió hoy delante de vuestros ojos, porque hablaba de él mismo. Colosenses capítulo 4 versículo 16. Colosenses capítulo 4 versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea en la iglesia de la Odisea, y los de la Odisea la leáis también vosotros. Lea la palabra, crea en la palabra, ame la palabra, escudriña las escrituras y serás un hombre extraordinario. La reina Elizabeth de Inglaterra decía que la razón de la supremacía de Inglaterra era la palabra de Dios. La razón de la supremacía de Inglaterra era la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón para tu vida? ¿Cuál es la razón para ti? Tercer lugar, ella fue escrita para ser la norma de la fe y del deber. La norma, la regla. El mundo no puede ser dirigido sin norma, sin regla. Usted ve el policía en la calle, él para el tránsito y con su uniforme él está representado en él el poder del Estado, el poder de la nación. Él para el tráfico, tú haces, él te arresta, porque él tiene el poder que el Estado y la Constitución le dio a él, el poder. Cuando tú batallas al diablo, tú levantas su dedo y te pones en su nariz y le dije: yo tengo la autoridad del poder de la palabra de Dios, y te reprendo por el poder de la palabra de Dios, por el nombre del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo, por la autoridad que está en mí, revestida como ministro de Dios. Yo te reprendo, sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El mundo no puede ser guiado sin norma, sin regla, sin leyes, sin fe. Están las reglas, se debe pagar sus impuestos. Son las reglas, se debe reportar sus impuestos. No lo hace, terminas en la cárcel. Aquí no es México. No vayas a equivocarte. Aquí no es El Salvador, ni Guatemala, ni Brasil. Aquí hay leyes. Aquí se respeta. Aquí usted tiene que respetar, si no, va a salir las cosas mal contigo. Puedes venir a Estados Unidos para vivir en él, pero tienes que respetar sus leyes. Tienes que amar esta nación. Tienes que tener la capacidad de entender que ella te dio la posibilidad de vivir y que vives aquí. Tienes que respetar las normas que están aquí. Cada país tiene sus leyes. Cada país tiene sus leyes de migración, tiene sus leyes de economía, tiene sus leyes de impuestos. Tienes que respetar lo que está aquí. Son normas. George Washington dijo: es imposible gobernar el hombre
y a enseñarle las normas y reglas sin Dios y sin la Biblia, porque es la palabra de Dios que enseña al hombre cómo respetar las autoridades. Tú no tienes que tener temor de las autoridades. Obedezca el tránsito, pague tus impuestos y duerma en paz. Duerme en paz. Pero si algo está mal contigo, y como dice Damaris, caminas desconchunflado, dice los cubanos, desconchunflado, tu pecado te va a encontrar. Más hoy o más mañana tu pecado te va a encontrar. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se corrompe. Sin profecía el pueblo se corrompe, dice Proverbios 29, 18. Vamos a buscar una traducción más moderna para que usted pueda entenderla. Proverbios 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Guarda la palabra, observe la palabra. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, tienes que guardar la palabra. Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, versículo 48. Te estoy mirando que no estás buscando. Te estoy mirando. Algunos de ustedes no saben si va para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás. Te estoy viendo. Estudia la palabra. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el último día. La palabra que yo he hablado te juzgará en el último día. Está escrito. Todos tendrán su día de audiencia con Dios. Todos tendrán su día en la corte. No te preocupes. Tú vas a estar allá y yo también. Todos tendremos una audiencia con Él. Nadie podrá escapar. Nadie. 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 Gálatas capítulo 1 y versículo 8. ¿Qué decía Pablo a los Gálatas en relación a un otro evangelio? Mira lo que decía Pablo. Mas ni aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente que yo os he anunciado, sea él que sea él mentiroso. Ahora tenemos los predicadores de la prosperidad, de la fe, del dinero, de la grandeza. Ahora los predicadores predican que somos dioses, que es pecado ser pobre, que tú puedes ordenar a Dios y decirle yo quiero tal cosa y para mañana. Dios no es tu empleado. Dios no trabaja para ti. Tú trabajas para Dios y Él te concede lo que si Él quiere, Él te concede a ti. Hoy tenemos la doctrina de la nueva era adentro de las iglesias. Un predicador muy famoso aquí de Texas el otro día decía que el Espíritu Santo le fue a su cuarto. El Espíritu Santo fue al cuarto de él y le dijo que él pudiera haber muerto en la cruz del Calvario, que él pudiera haber llevado el plan de la redención. Fíjese usted, que él pudiera haber muerto, porque en la cruz cualquier uno hubiera muerto. Dijo que Jesús cuando murió no fue al infierno sacar la llave del diablo, de la muerte del infierno, sino fue sufrir como cualquier pecador. Y que Jesús cuando fue al infierno padeció como cualquier pecador en el infierno, y Jesús fue el primero que nació de nuevo. Esa es mentira. La Biblia dice que Jesús fue al infierno para destruir el poder del diablo, y fue al infierno para sacar la llave de la muerte y del infierno que estaba en las manos del diablo. Hoy oímos falsas doctrinas, falsos mensajes, falsos ministros. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. Ese mismo predicador dijo el otro día que si el pobre apóstol Pablo supiera los principios de fe, dinero y prosperidad y riqueza que Dios se lo había revelado a él, el pobre apóstol Pablo no hubiera sido un misionero hambriento y miserable. Un gran predicador aquí de Texas. Si usted le dijo quién es, tú cae de la silla.
No es algo extraordinario, hermano. Extraordinario que el pueblo sigue a hombres que prediquen mentira. Dice amén y aleluya todo lo que lo dice. Cuando yo te digo algo, busca la escritura para ver la verdad. Por eso yo te digo, abra la Biblia, mira, ve si es cierto. Si no está en la palabra, es mentira. Si no está en la palabra, es falso. Si no está en la palabra, entonces es mentira lo que ellos están diciendo. Esas revelaciones de esos grandes hombres de Dios de hoy, si tiene tantas revelaciones, yo no sé por qué no incluir sus revelaciones en la nueva edición que va a salir del Nuevo Testamento. Inclúyale ahí el canón, la palabra revelada, el canón, la palabra sagrada. Lo que Dios quiso hablar está aquí. Si está fuera de aquí, lo que esos grandes hombres de Dios dicen, está fuera de orden. Fuera de orden. Cada predicador que venga aquí en este púlpito, te insto delante de Dios a oír sus palabras, pero a buscar para ver si lo que está diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios. No vayas a comer cualquier palabra o cualquier pasto. Analice la palabra y analice la escritura para ver si lo que están diciendo es verdad. Por eso yo te digo, habla. Si tú no quieres abrir, ese es el problema tuyo. Pero digo, háblalo para que usted vea que está escrito allí. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, versículo 3. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que de cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recibiste la palabra. Ella es norma de fe, ella es norma de poder, ella es norma de autoridad. Es la palabra de Dios. Cuarto lugar, ella fue escrita y ella jamás debe ser alteradas. Usted no debe alterar la escritura, añadir, y usted no debe quitar nada. Ellas son sagradas. No vayas a crear versículos especiales para ti, porque no existe esto. Cuidado en añadir y cuidado en quitar. Primero, es ordenado por Dios no añadir ni quitar nada de la escritura. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. No os añadiréis y ni disminuiréis. Lo que es, es. Por eso dijo Jesús, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es la palabra. Segundo, hay que tener cuidado en intentar añadir e intentar quitarlo. Deuteronomio capítulo 12 y el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 16, 33. Y oigo predicadores y hermanos mencionar este versículo y añadir este versículo. Te lo voy a enseñar cómo ellos añaden este versículo. Juan 16, versículo 33. Ellos dicen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay predicadores que predicando han añadido y han dicho, cuando Jesucristo habló, yo he vencido el mundo, y dice la Escritura, vosotros venceréis también. No está escrito aquí. No está escrito. Es lógico que vosotros venceréis también, pero no está escrito. No vayas a añadir algo a la Escritura. No vayas a quitar algo. Una vez en una iglesia en Brasil, muy ignorante de las Escrituras, el hombre empezó a predicar y Malaquías capítulo 10 dice tal cosa. El hermanito estaba ahí adelante, dijo, Malaquías 10, Malaquías solo tiene 4 capítulos. Y Malaquías 10 dice que el ladrón viene para matar, robar, a destruir. Y Jesús es el ladrón. Y el hermanito estaba sentado ahí y dice, hermano, con todo el respeto, usted está fuera de orden. Malaquías solo tiene 4 capítulos. No, el Señor me reveló este texto. Dímelo usted. Cuidado, hermano, en jugar con la palabra. Enseña a tus hijos no echar la Biblia en el piso. Enseña a tus hijos no echar la palabra de Dios arriba del sofá. Enseña a tus hijos a amarla, cuidarla. La palabra de Dios es santa. Tomes cuidado en ella. Cuando los escribas traducían la Escritura y cuando ellos llegaban a la palabra Dios, ¿sabe lo que ellos hacían? Ellos levantaban
lavaba las manos, tomaba un nuevo lápiz, un nuevo pen, un nuevo bolígrafo, y escribía la palabra Yahvé o Yeshiva, le escribía la palabra Dios, y entonces tomaba el otro lápiz y seguían traduciendo la escritura. Pero cuando llegaba la palabra Dios, ellos se arrodillaban, oraban, pedían perdón, levantaba, lavaba las manos y tomaba el lápiz y escribía Dios, y lo dejaba y tomaba el otro. Tanto era el respeto y la reverencia que tenían de Dios. Por eso la escritura dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y no será inocente el que use el nombre de Dios en vano. Las películas de Hollywood están llenos de palabras contra Dios y palabras blasfemas contra Dios. Enseña a tus hijos a no hablar en vano el nombre de Dios en vano. Tercero, ella no debe ser alteradas, porque lo que está en ella es verdadero. Proverbios capítulo 30 y versículo 6. Proverbios capítulo 30 y el versículo 6. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. No lo hagas. No lo hagas. Predique la palabra como ella es. Viva la palabra como ella es. Pero no lo hagas. No lo hagas. Una vez la niña dijo a la mamá: mamá, ¿de quién es la Biblia? Dijo la madre: la Biblia es de Dios. Dijo la niña: mejor que se la devuelva a Dios, porque aquí nadie hace uso de ella. Usted hace uso de ella. Usted conoce la palabra. Cuarto lugar, es una cuestión de vida o de muerte eterna. Tú quitar y añadir palabras. Tú aumentar los versículos y usar para tu ganancia personal, o tú quitar los versículos y decir que no está escrito para si has hecho algo malo, para que la palabra no te juzgue. Es cuestión de vida y muerte. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis 22, versículo 19. Mira lo que dice la escritura: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que ya sabes, tú quitas la palabra o tú añades las palabras, Dios te añadirá las plagas de este libro y Dios te quitará la vida eterna. Ella es lo que ella es. Quinto, los escribas la estudiaban con aprecio, la estudiaban con ahínco. Mateo 22, 35, y vino un intérprete de la ley y preguntándole por tentarle, le dijo: los intérpretes de la ley eran llamados los doctores de la ley. En el griego es nómicos, la palabra, lo que estudiaban la palabra. Ellos eran los doctores de la ley, los escribas, los versados en la escritura. Tenían la letra, pero nunca pudieron conocer la verdad de la palabra revelada. Nunca pudieron creer que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Una vez un hombre fue a llevar un cargamento de Biblias en la ex Unión Soviética. Un hombre de Dios extraordinario, un hombre de Dios. Pero cuando él llegó en la Unión Soviética, cuando todavía era comunista, él perdió el contacto. Él llevó el nombre del pastor de su contacto escrito. Hoy ya no se hace más esto, hoy es todo por códigos. Pero él llevó escrito el nombre del pastor, lo llevó escrito, y la dirección, y el teléfono, y él perdió el papel. Como él conocía tanto a Dios, él llegó delante de Dios con un pedazo de papel y un lápiz. El Señor, vas hablando que yo voy escribiendo. ¿Dónde está el pastor que yo perdí la dirección? El Señor dijo: no, conmigo no es esta historia de va hablando que yo voy respondiendo. ¿Quién perdió la dirección? Yo o tú. Yo. Entonces tú la encuentras. La responsabilidad es tuya. Dijo el hombre al Dios: muy bien, la obra es tuya. Si tú no me dices dónde él está, yo regreso. Dios le dijo: tú regresa, yo derrumbo tu avión. Entonces yo me quedo. Hay hombres que tienen comunión con Dios tremenda, hermanos. Si yo voy a quedar, tú me vas a decir. Dios dijo: no te digo, la irresponsabilidad es tuya. Tú perdiste el papel. Bueno, el problema es tuyo. Yo me quedo aquí y no hago nada. Dios le vino a él y le dijo: maldito el que hiciera la obra mía negligentemente. No juegues conmigo. Tú perdiste el papel. Me lo vas a encontrar y me lo vas a visitar y lo vas a hacer ese contacto para llevar ese cargamento de Biblias. Dios le dijo: quiero que ayunes 3 días y 3 noches. ¿Pero por qué? Porque tú perdiste el papel y el problema es tuyo. Metes en ayuno y yo te lo voy a hablar. Terminó de ayunar 3 días y 3 noches. Le dijo: ahora te lo voy a hablar. Él dijo: ok, tomó un pedazo de papel y dice: va hablando que yo voy escribiendo. No, señor, aquí no es nada de hablando, escribiendo.
Tú te levantas y vas a sentar allá en el medio de la Plaza Roja, en el medio de la nieve. Pero Señor, ¿por qué? Porque digo yo. Pero Señor, si es lo mismo decir aquí, ¿por qué decir allá? Porque yo quiero decir allá y no quiero decir aquí. Levántate y ve allá. Pero Señor, ¿por qué? Porque sí, quiero que tú vayas allá. Levantó él y al momento que tú salías de tu hotel, cuando era comunista, cuando yo fui en 85 era comunista, siempre tenías que tener un agente de la KGB contigo, porque donde ibas él contigo, si eras extranjero. Al momento que él se levantó y él fue a sentarse en la Plaza Roja, un agente de la KGB, de la policía secreta, y fue con él. Y se sentaron los dos. Y el hombre se sentó. Tú sabes que tú no puedes estar aquí fuera de tu hotel, tú tienes que estar en tu hotel. ¿Qué viniste a hacer aquí en Rusia? Dijo él, yo vine a ver el paisaje. ¿Cuál paisaje? Está todo cubierto de nieve. Pues ese es el paisaje, la belleza. Dios vino a él y dijo, no mientas, dile a él lo que tú viniste a hacer. Y él dijo, Señor, esa no es la voz tuya, eso es el diablo. ¿Cómo vas a decir una cosa de esa? Sí, dile a él lo que tú viniste a hacer. Tú conoces mi voz, soy yo. Dile a él lo que tú viniste a hacer. Que viniste, perdiste la dirección, que solo se recuerda del apellido del pastor y ya. Pero Señor, ¿cómo me vas a decir eso? Dilo ya. Y él empezó a hablar. Y el guardia, ¿usted está nervioso? No, yo no estoy nervioso. Dios le decía, si tú estás nervioso. Si tú estás nervioso, no lo mientas. Dile, estoy nervioso. Señor, pero dile que estás nervioso. Dile a él lo que tú viniste a hacer. ¿Cómo yo voy a decir que vine a traer un cargamento de Biblias? ¿Cómo entrar en la Casa Blanca con 10 kilos de cocaína? Dios le dijo por la última vez, dile a él lo que venís a hacer. Y el pastor se puso de pie, lo había enseñado el pasaporte y todo lo que venía a hacer. Y lo miró las visas, tantas visas que tiene, ¿qué haces? ¿Qué haces que tantos países que vas? No tenía lo que contestar. Y se puso de pie el pastor y dijo, muy bien, soy pastor, vine a hablar con el pastor, y le dio el apellido del pastor en ruso, pero perdí la dirección, y estoy 3 días aquí esperando, no sé dónde está. Puedes fusilarme, puedes llevarme a la KGB, you can kill me. Y el soldado le miró a él, el guardia, la gente de la KGB, y le puso la mano aquí al hombro, un tremendo ruso mayor que Michael Jordan, enorme. Le puso la mano en el hombro y dijo, siéntate. Y el pastor dijo, yo sabía, Señor, yo sabía que yo tenía que hacerte caso, yo sabía que iba a meterme en un problema. Y el agente de la KGB lo miró adentro del ojo, le apuntó el dedo y dijo, ¿dónde has estado? Si te estamos esperando hace 3 días, hombre. ¿Dónde has estado? Dijo, ¿cómo? ¿Sí? Te estamos esperando hace 3 días. ¿Esperando a mí? Sí, el pastor que tú estás esperando es mi padre. Yo estoy en el ejército porque es obligatorio, pero es mi padre. Yo soy cristiano, te estamos esperando en 3 días. ¿Dónde estás? Que deberías llegar, que nos ibas a llamar. Hermano, cayó de rodillas delante de Dios, hermano, y levantó las manos y agradeció al Señor. Dios es grande, hermano. Dios es tremendo, hermano. Dios es maravilloso, hermano. A Él la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la sabiduría. Él es digno de alabanza. Él es digno de poder. Alabado sea su nombre. Un hombre que oye la voz de Dios, que conoce a Dios, que conoce la Escritura, tiene la habilidad. ¿Cómo él iba a pensar que allá en la Plaza Roja iba a hablar con el hijo del pastor que había perdido la dirección? Dios no es tremendo, hermano. ¿Cuándo Dios falló? A ver, que se levante uno solo aquí adentro, te desafío, levanta uno solo y dime a mí cuando Dios te falló, pero tú me vas a explicar la vida tuya primero. Ahí yo te voy a decir por qué Dios no te contestó a ti. Dios no ha fallado nunca. Dios no ha fallado a nadie. Él siempre ha guardado su palabra y celado sobre ella. Hay que estudiar la Escritura. En primer lugar, en el asunto estudio de la sabiduría hay que estudiar. Su estudio no es una opción, es un mandato, es una orden. Tienes que hacerlo si quieres sobrevivir en el mundo espiritual. En cualquier trabajo, tú tienes que estudiar sobre tu trabajo. Si vas a ser ingeniero de computadoras, tienes que estudiar computadoras.
Si vas a ser piloto, tienes que estudiar la aviación. ¿Cómo te vas a sentar a pilotear un avión si nunca has sentado ahí para pilotear? Cuando tienes la habilidad del llamado de Dios que vino a tu vida, tienes que estudiar esa escritura y ser versado en esta escritura. Primero, hay que leerla. Deuteronomio 17, versículo 19. Vámonos, vámonos, corre la tranca y vámonos. No me mires a mí, no, vámonos, corre la tranca. Cuando yo te digo, ábrala, a ver si es cierto. Deuteronomio 17, versículo 19. Hay que leerla. Y yo lo tendrá consigo. Y lo tendrás contigo. Y leerá todos los días de tu vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, esos estatutos, para ponerlos por obra. Leerla, ¿cuándo dice? Todos los días. ¿Usted leyó la palabra de Dios hoy? No me mire con esa cara de Dallas, Texas. El hermano pasó por mí muy temprano hoy, pero antes de él pasar, yo había estado en la presencia de Dios. Yo ya había leído mi escritura y había orado antes de él pasar. Cuando tú buscas a Dios temprano en el día, lo vas a encontrar durante todo el día. Si dejas a Dios en último lugar, Él te dejará a ti en último lugar. Personas que pueden vivir todo el día, tienen todo el día. Cuando llega la noche van a leer la Biblia, están durmiendo, lo dan el resto a Dios. Te doy un consejo. No le das el resto a Dios, que si Dios te da a ti el resto, Él te mata. No lo vayas a dejar a Dios en último lugar, porque es despreciarlo, no es honrarlo, es darle las algoba. No me dejes nervioso, hombre. Sí, esto. Que el joven allá, pródigo. Segundo, hay que investigar la escritura. Isaías 34, versículo 16. Hay que investigar la escritura. Inquirid y investigad en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca lo mandó y los reunió su mismo espíritu. Vamos a investigarla. Vamos a estudiar si es verdad lo que ella dice. Vamos a estudiar e investigarla si lo que está en ella es cierto. Entonces usted verá que no hay nada aquí equivocado, que la verdadera ciencia no tiene conflicto ninguno contra la palabra, que la palabra no tiene conflicto ninguno contra la ciencia, porque ella es lo que ella debe ser. Pero si tú no la investigas, no la lees, no la conoces. Una vez se reunieron 3 ministros para hacer una fiesta y matar un puerquito. Y para comer el puerquito asado había un cura, un pastor bautista y un pastor pentecostal. Entonces uno dio la idea y dijo, para comernos el puerquito asado, solamente tenemos que hacerlo con versículos bíblicos, a ver quién de nosotros 3 conoce más. Y empezar a pensar y dijo el cura, y Pedro tomando la espada en la mano, cortó la oreja de Malco. Le fue ahí y cortó las 2 orejitas del puerquito. Dijeron los pastores, sí sabe. Y dijo el pastor bautista. Y Herodes mandó a pedir la cabeza de Juan Bautista en el plato. Y dijo el pastor pentecostal, y este sí sabe. Y le trajo en el plato. Y dijo el pastor pentecostal, es verdad, pero el siguiente versículo dice, y el otro día vinieron los discípulos de Juan y le llevaron el cuerpo. Y le tomó el puerco entero. Conozca la escritura. Conozca la escritura, porque un día de eso te podrá valer un puerquito. Y al otro día vino los discípulos de Juan y lo llevó el cuerpo, y lo llevó el puerco entero para la casa. Estudia la escritura. Tercero, hay que escudriñarla. ¿Qué es escudriñarla? Es más que estudiar, es investigarla. Y cuanto tú más la corres, más la observas, más la abres, más la comes. Ella es una fuente, ella es un pozo que no se seca. Todos los años que he estudiado la serie de escatología, que llevé 6 años para hacerla, todo lo que he investigado, todo lo que he estudiado en ella, el doctorado que tengo, todo lo que he hecho, cuando veo, no sé nada. No sé nada todavía. Nada. Porque esa escritura es tan profunda, hermanos, que nunca nadie mientras viva en esa tierra podrá decir, yo sé todo.
Nosotros no sabemos nada. Ella es profunda, hermanos. Profunda. Job discutió con Dios durante 38 capítulos. Hasta que Dios se enfadó con él. Dijo, ya, para. Cállate. Yo te pregunto y tú me contestas. Si tú eres tan sabio y tan inteligente, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas y puse nombre en cada una de ellas? A ver, Job, yo te hablo, tú me contestas. Dios se enfadó con él. Ya, stop. ¿Dónde estabas tú? ¿Conoces tú la profundidad del mar? ¿Conoces tú los límites que yo puse? Tú pusiste tú hiciste la división en los firmamentos, Job. A ver, tú me contestas. Yo te pregunto, ya que sabes, tú me dices. A ver, Job, ¿cuál es la velocidad del rayo que sale del oriente y del occidente? Dímelo, tú que sabes todo. Contéstame. Dios se enfadó con Job. Porque Job se justificó 38 capítulos hasta que Dios se enfadó. Y Dios lo humilló a Job. No con su sabiduría eterna de hablar con grandeza, solamente en la naturaleza. Solo lo dejó a Job en la naturaleza. ¿Dónde estabas? ¿Sabes tú? ¿Dónde estaba? ¿Conoces tú? ¿Sabes tú, Job? Vivo humillando. Ya, dijo Job. Ya. Me humillo en el polvo y en la ceniza. Antes había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Me humillo en el polvo y la ceniza. No soy nadie delante de ti. No soy nadie delante de ti. ¡Nadie! Porque solo Él es grande. Juan 5:39. Todos conocemos esa escritura. Todos la conocemos. Juan 5:39. Vamos a leerla. A veces tienes una versión diferente de la mía. Escudriñad las escrituras, porque vosotros juzgáis encontrar en ella la vida eterna. Ellas mismas son que testifican de mí. Los escribas y fariseos se creían muy sabios. Jesús dijo, ¿tú crees encontrar la vida eterna? Escudriña las escrituras y tú verás que ellas testifican de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer esta escritura. Moisés dijo, Señor, yo quiero verte. Dios le dijo, no me digas. Tú quieres verme a mí, you gotta be kidding. A mí nadie me puede ver. Te voy a dar una chance. Tomó Dios Moisés y le puso en la hendidura de la roca. Y pasó Dios. Y la Biblia dice que Moisés vio ¿qué? Las espaldas de ¿quién? Espalda de Dios, que no fuera porque Dios no tiene espalda. Dios es espíritu. Él vio a Cristo. ¿Cuál es la enseñanza? Dios lo escondió en la roca. ¿Qué es? ¿Tú quieres llegar a verme a mí? Tú tienes que pasar primero por el nuevo nacimiento. Tienes que pasar por la roca primero. Tienes que pasar por mi Hijo primero. Tienes que pasar por Cristo. ¿Quieres verme a mí? Te escondo en la roca, escóndate, conviértate en la roca. De ahí podrás ver mi gloria y podrás ver quién soy yo. Primero pase por la roca. Primero pase por mi Hijo y el nuevo nacimiento. Después podrás ver mi gloria. ¿Quién podrá ver la gloria de Dios? ¿Quién podrá ver la gloria de Dios? Nadie. Todavía hay animales en el océano que el hombre no conoce. No le ha dado un nombre todavía. Los millones y trillones de estrellas en el lado izquierdo del universo, en las constelaciones. Solo la estrella Andrómeda, que está a 1.000.000 de años luz, el hombre jamás podrá llegar a ella. 1.000.000 de años luz. La luz da 7 vueltas y media alrededor de la Tierra en un segundo. Uno. Ya la luz de 7 vueltas y media alrededor de la Tierra, cuando dijiste uno. Ahora imagínate el poder de la autoridad de Dios que creó todas las cosas. Creó el sol, creó las estrellas, creó las constelaciones. ¿Quién es el hombre? Como dice Salmo 8, para que tú tengas memoria de él. El hombre se cree tan grande, tan inteligente. Habla contra Dios, escribe el libro contra Dios. Y Dios lo dice, te mato hoy a las 4 de la tarde en freeway y te mando al infierno. Hoy te mato, te voy a meter debajo de una troca. Y te vas a conocerme a mí quién soy. Tan grande, tan poderoso. Sale de su oficina con millones de dólares en el banco. Cuando llega en el freeway, ¡boom! Dios lo encuentra. Al otro día está en una caja, duro y frío. 2 días después, los gusanos lo están comiendo. Esta es la vida. La vida no es nada a los ojos de Dios. La belleza humana no es nada a los ojos de Dios. El hombre es como la hierba y la flor de la hierba. Ella surge y ya no es más. Escudriñe la escritura para que usted vea
cuán débil somos delante de Dios. Que Él tenga misericordia de nosotros, aleluya. Escudriñe Escrituras y vea cuán necesitados somos de su presencia y su poder. Hay que estudiar las Escrituras. Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Hay que estudiar la Escritura. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. ¿No es extraordinario esa Escritura? Cuando tú estudias la Escritura, por ejemplo, como yo te dije el otro día, yo, Damaris, Catherine Jr., jugamos con un jueguito que se llama el conocimiento de la palabra. Son 5.400 preguntas. 5.400 preguntas. Preguntas para niño, más sencilla, y preguntas para adulto. Y preguntamos a Junior y él contesta. Y Junior me pregunta a mí y yo hago que no lo sé para que él gane el juego. Entonces le da el ánimo para hacerlo. 5.400. Le dije a Junior el otro día: Junior, ¿dónde es que la Biblia prueba que Jacob era analfabeto? Papi, ¿cómo que Jacob era analfabeto? Sí, hay un versículo que prueba en la Biblia que Jacob era analfabeto. Claro, él no podía contestar, muy chiquito. ¿Cuál es, papi? Papi, Jacob tuvo 2 mujeres, llamaba Raquel, pero no leía. No tenía 2 mujeres, una era Raquel, la otra era Lía. Jacob amaba a Raquel, pero no leía, era analfabeto. No leía. Just kidding. ¿Es interesante? Y jugamos nosotros como familia, a vez de estar mirando esas porquerías de sus videos. Aprenden la palabra, jugamos juntos. Junior quería saber tanto que él quiere ganar siempre. ¿Quién es tal? Y pa, ¿quién es eso, pa? ¿Quién es el primer rey de Israel? Raúl. No, Saúl. Porque quiere saber. Tiene aún que él duerme, hermano. Junior duerme con la Biblia al lado de él y la manito arriba de la Biblia, hermano. Verdad delante de la sangre de Cristo, te digo, hermano. De la sangre, que es un muchacho que ama la palabra de Dios. Es el orgullo de mi vida, Catherine Junior. Por eso no les doy el matrimonio. Arráncale porque no va. No, hombre, no. Son mis hijos y no les voy a dar de regalo a nadie. Yo los creé, yo los eduqué. Esto es injusto, hermano. Es injusto. Son mis hijos. Y no te vayas apuntando en la lista porque no tienes. Son míos. Son mi herencia, en este Jehová, son míos, salieron de mí. I made it, yo los hice, it's mine. It's my daughter and my son, that's it. Do you want to fight? This is it, it's my son and my daughter. Eso es injusto, hermano, pero es la ley de la vida. Es la ley de la vida y tiene que ser así. Segundo, contiene semillas para el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El predicador. Él siembra la palabra, él maneja la palabra con poder, él sabe lo que él está diciendo. La Biblia es clara cuando dice que te presentes a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja bien la palabra de Dios. Yo oigo predicadores, hermano, no vayas a creer que yo oigo cualquier predicador, no. Para yo oír un predicador, para sentarme y oír un predicador, ya cansé de levantarme e irme. Yo oigo a hombres que me edifican. Hombres que me edifican y que alimento sólido. Yo quiero oír palabra de Dios. Si yo voy a una cruzada o voy a un culto, yo quiero oír palabra de Dios. Quiero ir nutrido, quiero ver ilustraciones, quiero ver su esqueleto de su sermón, cómo él presenta, cómo él convence. Quiero oír Junior, quiero sentarme algún día y quiero oír Junior exponiendo las Escrituras delante de mí. I shall see that day. Preguntaron a Billy Graham, Larry King, en Larry King Live, preguntaron a Billy Graham qué es lo más grande que Billy Graham había hecho. Lo más grande, amigo, de reyes, presidentes, reinas, senadores, conocidos, ¿qué es lo más grande que él había conseguido? Billy Graham lloró y dijo: to see my son preaching today and taking my place. Ver mi hijo predicando hoy y tomar mi lugar, Franklin Graham. Eso es lo más grande que yo he conseguido en mi vida. Ver mi hijo tomar mi lugar. ¡Aleluya! Primero, contiene semillas al sembrador. Hay que llevarla con dolor. Salmo 126, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Llevando con dolor la semilla. ¿Qué dice la Escritura?
Aquellos que siembran con dolor irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Segundo, nosotros tenemos que sembrarla. Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos capítulo 4 y el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene el diablo y quita la palabra que se sembró. Es el sembrador, Él siembra. Tercero, Él nos bendice cuando lo hagamos, cuando sembramos la palabra, cuando sembramos en los ministerios. 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 10. Mira lo que dice la Escritura. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tercer lugar, es absolutamente la palabra confiable. Ella es segura, ella es confiable. 1 Reyes capítulo 8, versículo 56. Rápido. 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Qué tremendo, ninguna palabra que ha dicho ha faltado. Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Dice la Escritura: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, tus testimonios son firmes. Mira lo que dice la Escritura, que se cumple la palabra. Salmo 93, 5, Salmo 111, versículo 7. Salmo 111. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles todos tus mandamientos. Fieles todos tus mandamientos. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. Léalo. Mira lo que dice la Escritura. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, dice Jehová de los ejércitos. Él habla y él cumple. Daniel capítulo 9 y versículo 12. Daniel capítulo 9, versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pero nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante lo que se hace hoy en Jerusalén. Cumplieron la palabra se cumple. Tienes que entender que Dios no es hombre para mentir. Lo que él dice, él cumple. Termino con esto. Cuando yo estaba en Turquía en el año del 86, cuando fui a la mezquita Blue Mosque, la mezquita azul, que era la mayor mezquita del mundo en Estambul, terminé y entré dentro del autobús para ir al hotel donde yo estaba. Estaba sentado un joven a mi lado en el autobús, y el joven fue rápido como una bala, hermanos. Fue la primera vez que alguien me ganó. Cuando yo le iba a decir, quiero invitarte a convertirte a Jesús, él fue más rápido que yo. El chiquillo me miró a mí y vio la cara de extranjero y me dice: good morning, how you doing today? I would like to invite you to convert to Islam. Quiero invitarte a convertirte al Islam. Yo le dije: no me digas. Yo quiero invitarte a convertirte al cristianismo. Y me miró a mí y dijo: we are trying to convert each other here. Estamos tratando de convertir uno al otro. Yo dije: that's right. Pero tú vas a hablar primero. Yo le dije a él: tú hablas primero y tú me evangelizas primero. Cuando tú terminas, tú me dices. All right. Y tomó y dijo: the Quran is the true word of God. El Corán es la verdad, palabra de Dios. It is the real truth. La verdadera palabra. Prophet Muhammad, the true prophet of God, not Jesus Christ. Y le dejé hablar. El verdadero profeta es Mahomet, no es Jesucristo. Le dejé hablar, le dejé hablar, le dejé hablar. Cuando él terminó, dijo: ¿terminaste? Terminé. Ponte el cinto de seguridad porque vas a volar. Póntelo. Tú me dices a mí y me invitas a mí a yo convertirme al Islam. That's right. Ok. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. It's a deal. Está muy bien. ¿Tú sabías que tu Corán vino después de mi palabra? Oh, that's not true. It's a yes, it's true. Sí, es verdad.
Tu Corán tiene centenas de versículos de mi Biblia. Por lo tanto, esta es original y tú eres la copia. Yo vine primero y tú viniste después. Yo no necesito de ti, pero tú necesitas de mí. I never heard about that before. Nunca había oído de esto antes. Dijo, vas oyendo. Porque tú dices que el Corán es la verdad y tú ni conoces el Corán. Tú dices que el Corán es la verdad. Mi Biblia tiene el Corán tiene centenas de versículos de mi Biblia. Tú hablas sobre Jesús allí, que era un profeta perfecto, pero tú no puedes entender que para ser perfecto tiene que ser Dios. Y le expliqué a él la palabra y le dije, te voy a hacer 3 preguntas. Si tú me contestas como yo quiero, yo me convierto al Islam aquí y ahora. Haz cambio mi nombre para Muhammad Ali. Él dijo, it's all right, it's a deal. Está bien, it's a deal, decía. Nunca me voy a olvidar, it's a deal, solo decía así. Ok, está muy bien. Primera pregunta, quiero que Mahoma pueda perdonarme mis pecados. Oh, we do not believe in sin, there is no sin in the Quran. No hay pecados, no creemos en pecados. En primer lugar, tu Dios nos sirve. Segundo, quiero que Mahoma pueda darme el poder y la autoridad del Espíritu Santo para vivir una vida eterna. Holy Spirit, I never heard that there is a Holy Spirit before. Espíritu Santo, nunca oí que hay Espíritu Santo. Imagínense, hay cristianos que no conocen Espíritu Santo, van a saber el Islam. Los musulmanes van a saber si hay Espíritu Santo. Segundo, tu Dios nos sirve. Tercero, quiero que Mahoma pueda darme vida eterna. Eternal life, we do not believe in eternal life. There is no eternal life. Oh, there is no eternal life. No hay vida eterna. Dijo, no, entonces tu Dios no sirve. Tu Dios no puede perdonarme los pecados, no puede darme el poder del Espíritu Santo, no puede dar vida eterna. ¿Qué Dios es este? Y se quedó callado. Él decía, I have nothing more to say. No tengo más nada que decir. Y dijo, pero yo sí. Si yo voy contigo a Meca, allá en Arabia Saudita, allá están los huesos de Mahoma. Oh, that's not true. He rose from the dead and he went up to heaven. Dice, no. Él no se levantó y fue al cielo, no. Él está allá, porque si él no estuviera allá, los guardias no lo estuvieran cuidando de día y de noche. Por lo tanto, él está allá. La diferencia entre tú y yo es esta, hijo. Que si yo voy contigo a Meca, tu profeta está allá enterrado y sus huesos están allá. Pero si tú vienes conmigo a Israel y vienes conmigo a Jerusalén y vas a la tumba de Jesús, la tumba está vacía, porque Él resucitó de los muertos.